El corazón es un órgano muscular que bombea sangre al cuerpo. Está en el centro del sistema circulatorio. Este sistema está formado por vasos sanguíneos, venas, arterias y capilares que conducen la sangre a todas las áreas del cuerpo. El corazón es vital para la salud. Sin su acción de bombeo, la sangre no puede moverse a través del cuerpo. La sangre transporta los nutrientes y oxígeno necesarios para los órganos y su correcto funcionamiento. Un corazón sano suministra al cuerpo la cantidad correcta de sangre a la velocidad necesaria para funcionar bien. Está ubicado debajo de la caja torácica, en el centro del pecho, entre los pulmones derecho e izquierdo. Sus paredes musculosas se contraen y relajan para bombear sangre a todas las partes del cuerpo. El tamaño del corazón puede variar dependiendo de la edad y condición de cada persona. En promedio mide un puño cerrado adulto, aunque algunas enfermedades pueden agrandar el tamaño del corazón. El objetivo principal de este video es explicar el funcionamiento del corazón a través de un electrocardiograma, el cual es una prueba que registra la actividad eléctrica de este órgano. Esta actividad eléctrica se registra desde la superficie corporal del paciente y se dibuja en un papel mediante una representación gráfica, en la cual se pueden observar ondas que representan los estímulos de las aurículas y los ventrículos. La célula miocárdica tiene 5 elementos: el citoesqueleto, el sistema tubular transverso, la membrana celular, los discos intercalares y el sarcómero o máquina contráctil. Este último requiere un estímulo eléctrico para iniciar el potencial de acción, despolarizar la membrana y comenzar la contracción del corazón. Los impulsos que inician y dirigen la actividad cardíaca se originan en un conjunto de células llamadas marcapasos, que se encuentran en el nódulo sinusal. Se propagan como potencial de acción primero a las aurículas por medio de las conexiones gap de sus miocitos y luego a los ventrículos a través del sistema de conducción, lo que permite la contracción en secuencia de sus cavidades. La acción de bombeo del corazón, a lo que se le conoce como latido del corazón, es controlada por el sistema eléctrico del corazón, o bien el sistema de conducción cardíaca. Este es un grupo de células especializadas ubicadas en la pared del corazón que envían impulsos eléctricos al músculo cardíaco y hacen que se contraiga o relaje. El sistema de conducción cardíaca se compone de nodo sinusal, nodo auroventricular, haz de His, ramas de haz de His y fibras de Purkinje. Existen también 3 zonas clave para explicar el funcionamiento de este sistema: el septo, la zona apical y la zona basal. Las contracciones del corazón, como mencionamos anteriormente, comienzan cuando se envían impulsos eléctricos desde el nodo sinusal. Este impulso permite que haya una despolarización de las células de las aurículas, haciendo que haya una apertura lenta de los canales de sodio y de calcio. Luego se necesita de un umbral para que se pueda desencadenar el potencial de acción. Este potencial de acción abarca la despolarización de las aurículas y la repolarización de estas, caracterizándolas particularmente por la rápida repolarización y acortando el tiempo en el que ocurre este potencial. La repolarización auricular no puede ser representada en el electrocardiograma, ya que queda oculta por la repolarización ventricular, la cual es más potente. En el nodo auriculoventricular ocurre un silencio eléctrico, en donde están cargadas las células, pero no hay corriente, y por lo tanto no puede ser detectado por el electrocardiograma. Durante la despolarización auricular se da la sístole auricular, que es el vaciamiento de las aurículas, y al mismo tiempo se da la diástole ventricular, que es el llenado de los ventrículos. Con la sístole auricular, el músculo se contrae para así poder bombear la sangre de las aurículas hacia los ventrículos y que estos se llenen. La despolarización ventricular es causada por la permeabilidad al sodio, que al mismo tiempo es ocasionada por la apertura de canales voltaje dependientes.
Los impulsos eléctricos viajan del nodo auriculoventricular hacia el haz de His. Existen varias capas que recubren el corazón: el endocarmio, el subendocarmio, el miocardio, el subpericardio y el pericardio. El haz de His se encuentra en el subendocarmio y viaja al subpericardio. La despolarización del haz de His se da en 3 fases. La primera es la despolarización del septo, el cual está ubicado en la parte inferior de la rama izquierda del haz de His. Luego está la despolarización de las zonas apicales y por último la despolarización de la zona basal. La regeneración temprana que se observa en la gráfica del potencial es marcada por la inactivación de los canales de sodio, que al mismo tiempo es originada por la corriente del potasio. El siguiente momento es la prolongación del potencial de acción del músculo cardíaco debido al ingreso de iones calcio a la célula a través de sus canales, permitiendo que el potencial de la célula sea equilibrado por el flujo de iones potasio. Ya que la concentración extracelular de calcio es menor que la intracelular, al entrar a la célula estimula la liberación de iones calcio intracelular. El impulso eléctrico viaja hacia las fibras de Purkinje, las cuales se encuentran en el miocardio recubriendo a todos los ventrículos. Su velocidad de conducción es la más rápida del sistema eléctrico debido a la disposición longitudinal de sus conexiones gap. De esta manera se puede distribuir rápidamente el impulso hacia los demás miocitos para lograr la contracción de los ventrículos y generar la presión necesaria para expulsar la sangre. Esta despolarización es causada por la entrada del sodio gracias a la permeabilidad de la membrana y esto también debido a la apertura de canales voltaje dependientes. Luego ocurre la repolarización ventricular, que abarca la repolarización de las zonas apicales, basales y del septo. Esto ocurre debido a que el flujo de potasio supera al flujo de sodio y de calcio debido a la inactivación de los canales de estos dos últimos. Posteriormente ocurre una restauración del gradiente iónico de la célula, en donde el sodio es removido gracias a la bomba sodio-potasio y el calcio es removido gracias al cambiador sodio-calcio. Es importante señalar que durante la despolarización ventricular ocurre la sístole ventricular y al mismo tiempo la diástole auricular, es decir, el llenado de aurículas, para que de esta manera se pueda expulsar la sangre de los ventrículos, justo como hace un momento. Y así es como de nuevo comienza el ciclo cardíaco. El electrocardiograma, que puede ser abreviado como ECG o EKG, funciona con los principios del galvanómetro. El galvanómetro es un aparato que sirve para detectar y medir la actividad eléctrica. Esto funciona mediante desviaciones o bien cambios en la dirección de la corriente eléctrica. Estas reciben el nombre de deflexiones. Si el impulso va hacia el polo de su misma carga, la deflexión será positiva. Si el impulso va hacia el polo de carga contraria a la suya, la deflexión es negativa. Y si el impulso es perpendicular al polo positivo, es isodifásica. La aguja se moverá más hacia un extremo u otro según la intensidad de la corriente y se moverá con más rapidez o menos según la velocidad de la corriente que se transmite de un polo a otro. Otro término importante para estudiar el funcionamiento del electrocardiograma son los vectores eléctricos. Un vector es definido como un segmento de recta que representa una fuerza con dirección, longitud o magnitud y sentido o polaridad.
En el caso del electrocardiograma, el vector representa de manera gráfica el potencial de acción generado por el flujo de corriente y es el total de la suma de las fuerzas eléctricas del corazón. Conforme la despolarización avanza desde el nodo sinusal hasta el subpericardio de los ventrículos, los dipolos que se generan son registrados por los electrodos de registro y el electrocardiógrafo hará la suma de todos estos y además el cálculo de su magnitud y dirección para representarlos como ondas en cada una de las derivaciones del electrocardiograma. Este concepto de derivaciones y electrodos, además del de ondas, será explicado a lo largo del video. Recordaremos que si el vector va hacia el polo de su misma carga, habrá una deflexión positiva, registrada por el galvanómetro. Si el vector va hacia el polo de carga contraria, habrá una deflexión negativa. El vector que inicia con la secuencia de despolarización es positivo, ya que viaja hacia el polo positivo, desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular. Aquí habrá una deflexión positiva. Este es el primer paso. El segundo paso es el retraso del flujo en el nodo auriculoventricular. El tercero es el vector del septo, hacia arriba, a la derecha, y es positivo. Sin embargo, posee una deflexión negativa porque va hacia el polo negativo. El siguiente vector es el de la zona basal, hacia arriba y hacia la derecha, donde habrá una deflexión negativa porque se dirige hacia el polo opuesto. El quinto vector es el de los ventrículos, que va más hacia el izquierdo ya que es más grande ese ventrículo. Además va hacia abajo y por lo tanto la deflexión será positiva. Después hay un segundo silencio eléctrico, donde los ventrículos están contraídos para seguir expulsando la sangre. Después, al iniciar la repolarización, el vector se dirigirá desde los ventrículos hacia las aurículas. Este vector será negativo y por lo tanto su deflexión es negativa. La despolarización auricular es una deflexión positiva, es decir, el vector o impulso tiene una carga positiva y se dirige al polo positivo. La despolarización del nodo auriculoventricular es el siguiente, y debido al silencio eléctrico se representa con una línea recta. Luego tenemos la despolarización del septo. Es una deflexión negativa debido a que el impulso es positivo, pero se dirige al polo negativo del galvanómetro. Continuamos con la despolarización apical. Es una deflexión positiva porque un impulso eléctrico positivo va hacia el polo eléctrico. Despolarización basal. Deflexión negativa porque un impulso positivo se dirige hacia el polo negativo. Despolarización ventricular total. En ella existe un impulso o carga positiva, pero no hay corriente. Repolarización ventricular. Es una deflexión positiva porque un vector negativo se dirige al polo de su mismo signo. En el anterior esquema, los números colocados significan lo siguiente. 1. Onda P. 2. Línea isoeléctrica. 3. Onda Q. 4. Onda R. 5. Onda S. 6. Línea isoeléctrica. 7. Onda T. Para una mejor comprensión de lo que se explicará a continuación, debemos tener presentes los siguientes conceptos. Ondas. Son deflexiones, ya sean positivas o negativas. P, Q, R, S, T, U. Esta última aparece en ocasiones después de la onda T y tiene un significado incierto. La onda P es pequeña, tiene una duración menor a 0.12 segundos, es decir, menos de 3 cuadros pequeños, una amplitud, altura vertical, de 0,25 milivolts o 2.5 milímetros. Segmento. Son líneas isoeléctricas en donde no hay o no se detecta actividad eléctrica. Hay dos segmentos, PR
y ST. Y por último, intervalos, que son ondas más segmentos. Existen dos intervalos, el PR y el QT. El PR recibe ese nombre porque muchas veces no se presenta la onda Q. Para el registro del electrocardiograma es necesario el uso de electrodos, los cuales estarán colocados en regiones específicas del cuerpo. Estos electrodos van a registrar y medir los vectores de despolarización cardíacos, es decir, miden la diferencia de potencial. Dependiendo del lugar donde se coloque, serán las características eléctricas que apreciaremos, de tal forma que la morfología que se registra en el electrocardiograma depende de dónde se localice el electrodo o derivación y de cómo se comporta el vector de despolarización. El electrocardiograma estándar consta de 12 derivaciones, 6 en el plano frontal y 6 en el plano horizontal. En el plano frontal se encuentran las bipolares o estándar, D1, D2 y D3, establecidas por el triángulo Einthoven, y las monopolares o aumentadas, AVR, AVL, AVF y de B1 a B6. D1 mide la diferencia de potencial entre brazos derecho e izquierdo. D2 entre brazo derecho y pierna izquierda. D3 entre brazo izquierdo y pierna izquierda. Las derivaciones aumentadas van desde los vértices del triángulo de Einthoven, donde se encuentra su parte positiva, hasta el punto medio del lado opuesto, donde corresponde la parte negativa. De esta forma, la localización del polo positivo de cada derivación es AVR a menos 150 grados, AVL a menos 30 grados y AVF a más 90 grados, mientras que la parte negativa se localiza en el centro del corazón. Este sistema es denominado sistema hexaxial. En el plano horizontal se encuentran las derivaciones precordiales, que abarcan de V1 a V6. Y esto solamente es en un electrocardiograma convencional. En otros tipos de electrocardiogramas pueden aparecer más de 6 derivaciones precordiales del plano horizontal. Estas permiten conocer las direcciones que puede tomar la actividad eléctrica del corazón con respecto a su lado anterior y posterior. Al igual que con las derivaciones de los miembros del plano frontal que acabamos de ver, los electrodos exploradores son colocados, o bien los electrodos positivos, son colocados en regiones específicas del tórax y se hace la referencial, la cual hace alusión al polo negativo, con la central terminal de Wilson, que vendría siendo el centro del corazón. Los primeros dos electrodos se ubican sobre la pared torácica en el cuarto espacio paraesternal, derecho e izquierdo, y corresponden a la proyección del septo, V1 y V2. Los dos siguientes proyectan sobre la cara anterior del ventrículo izquierdo, V3 y V4, esta última en el quinto espacio izquierdo, y las dos últimas sobre la proyección de la cara lateral del ventrículo izquierdo, V5 y V6. Sin importar qué tipo de derivación sean, todas tienen un polo positivo y un polo negativo. Estos polos pasan por el centro del corazón o bien por la central terminal de Wilson, como mencionamos anteriormente. De esta manera pueden registrar y calcular los vectores de despolarización dependiendo de si se alejan o se acercan al polo positivo y a su vez registrar deflexiones positivas o negativas en el electrocardiograma. A esto último se le llama la teoría del dipolo.
Antes de continuar explicando el funcionamiento del electrocardiograma, es importante mencionar que el electrocardiograma es registrado en un papel milimetrado. Este papel milimetrado se mueve a 25 milímetros sobre segundo. Se pueden diferenciar dos tipos de cuadrados. El cuadro pequeño mide 1 milímetro de lado y este dura 0.04 segundos. Y cada 5 cuadros pequeños hay una línea gruesa que define un cuadro grande, que mide 5 milímetros de lado y su duración es de 0.2 segundos. Se puede decir entonces, después de hacer los cálculos, que en un segundo se avanza 5 cuadros grandes. El eje vertical mide la amplitud de la corriente eléctrica del corazón y se mide en milivoltios. Por norma, cada 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio. En este apartado verificaremos que el ritmo cardíaco sea sinusal o no sinusal. Si el ritmo cumple con los siguientes criterios, se dirá que el ritmo es sinusal. De lo contrario, se denominará no sinusal. La frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 100 latidos por minuto. Si fuera arriba de 100 latidos por minuto, se estaría hablando de una taquicardia sinusal. Y si fuera menor a 60 latidos por minuto, se hablaría de una bradicardia sinusal. La onda P se encuentra con una morfología normal cuando es positiva en D1, D2 a VF y de V2 a V6. Y es normal cuando se encuentra negativa en AVR. También la onda P va siempre seguida de un complejo QRS con un intervalo PR fijo. Además, la distancia entre las ondas R y las ondas P son la misma. Es decir, se toma una onda R, se mide junto con la otra R y después se mide ese intervalo con otra onda R y se verifica que sea el mismo. Si no cumple con ninguna de estas características, entonces se dice que el ritmo es irregular o no sinusal. Una vez determinado el ritmo, se puede pasar a calcular la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es regulada por el nodo sinusal, el cual llevará al corazón a una frecuencia cardíaca regular de entre 60 y 100 latidos por minuto. Para calcular la frecuencia cardíaca existen algunos métodos que mencionaremos a continuación. Es importante destacar antes que estos métodos solamente funcionan cuando el papel avanza a una velocidad de 25 milímetros sobre segundo. El primer método es para hacer un cálculo rápido pero inexacto. Se puede identificar una onda R que coincida con una línea gruesa del electrocardiograma o bien del papel milimetrado. Y después se busca la siguiente onda R y contaremos a cuántas líneas gruesas está. Si está una línea gruesa será 300. Si está a 2 líneas gruesas será 150. Si está a 3 líneas gruesas será 100. Y así sucesivamente. Este método así sucesivamente hasta encontrar la onda R. Este método proviene de lo siguiente. Un cuadro grande representa 5 cuadros pequeños. Por lo tanto, si dividimos 1500 entre 5 cuadros pequeños, obtendremos un resultado de 300 latidos por minuto. Y si dividimos 300 entre el número de cuadros a los que están separados cada onda R, obtendremos la regla anterior. 300, 150, 100 y así sucesivamente. El siguiente método es para calcular la frecuencia cardíaca de manera exacta. Se identifica una onda R que anteceda a otra. No es necesario que
coincida con una línea gruesa del electrocardiograma. Si en un segundo pasan 25 cuadrados pequeños, entonces al realizar la regla de 3, en un minuto, o sea, 60 segundos, tendremos que pasan 60 segundos por 25 cuadros entre un segundo, nos da un total de 1500 cuadros sobre segundo. Sabiendo esto y teniendo ubicadas nuestras dos ondas R, contamos el número de cuadrados pequeños que existen entre estas dos. Luego dividimos ese número de cuadros entre 1500. El tercer método puede ser utilizado cuando el ritmo es o no sinusal. A comparación de los otros dos métodos, no es necesario que sea sinusal en este sentido. Primeramente, contamos 6 segundos en el eje de las abscisas, lo que equivaldría a 30 cuadros del eje horizontal. Después contamos cuántas ondas R hay en este intervalo y lo multiplicamos por 10. Una vez obtenido el tipo de ritmo y la frecuencia cardíaca, se debe calcular el eje eléctrico del corazón, el cual está determinado por el complejo QRS, resultado de la suma de los vectores de la despolarización de las paredes ventriculares. Generalmente oscila entre más 90 grados y 0 grados, pero algunos libros lo consideran normal a menos 30 grados. El eje eléctrico puede estar desviado a la izquierda de 0 grados a menos 90 grados, lo que determina que sea positivo en AVL y negativo en AVF, pero también puede ser desviado a la derecha, lo que significa que será negativo en D1 y positivo en AVF. La desviación a la derecha está más allá de los más 90 grados. El eje eléctrico se mide en grados. Para calcularlo hay diferentes métodos, por ejemplo, el método de Gram, el de la derivada isoeléctrica, el de las coordenadas cartesianas, el de la derivada isodifásica y el modelo matemático en forma cis, aunque en este video solo hablaremos de dos de esos métodos. En la práctica, el eje eléctrico se calcula por medio del método de la derivada isoeléctrica y el de las coordenadas cartesianas, debido a que el resto de los métodos son muy elaborados y difíciles de realizar. Método de la isoeléctrica. Para el primer método será necesario el diagrama de derivadas mostrado en la siguiente imagen. Es necesario buscar en el electrocardiograma entre las derivaciones frontales la que sea isoeléctrica, es decir, aquella cuyas deflexiones hacia arriba y hacia abajo sean iguales, para, posteriormente, ser ubicada en el diagrama de derivaciones que fue mostrado con anterioridad. Después, se buscará aquella que sea perpendicular a la isoeléctrica, es decir, aquella que forme un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si la isoeléctrica es AVL, la que es perpendicular a esta derivada es D2. Por lo tanto, el eje eléctrico sería de 60 grados. Para saber si el eje eléctrico obtenido es normal o tiene alguna desviación, comparar con los parámetros establecidos en la siguiente imagen. Método de las coordenadas cartesianas. Este método es mucho más exacto que el anterior y solo necesita dos derivaciones, D1 y AVF. Para seguir el método es necesario restar a la parte positiva del complejo QRS la parte negativa del mismo, tanto en D1 como en AVF, y así obtendremos dos vectores, uno horizontal que corresponderá a D1 y el otro vertical, correspondiente a AVF. Para conseguir el eje eléctrico se realizará la suma de vectores. Sin embargo, para simplificar las cosas,
y no realizar la suma de vectores, se siguen las siguientes reglas. Si al realizar la resta el resultado obtenido en ambas es positivo, entonces el eje eléctrico es normal. Por otro lado, si al realizar la resta y D1 es positivo y AVF es negativo, el eje eléctrico tendrá una desviación hacia la izquierda. Por el contrario, cuando D1 es negativo y AVF es positivo, el eje eléctrico tendrá una desviación derecha. Y por último, cuando el resultado en ambas es negativo, el eje eléctrico tiene una desviación extrema derecha. Otro elemento que nos permite analizar más a profundidad el electrocardiograma es la onda P. Esta nos permite identificar patologías relacionadas con el crecimiento de las aurículas. La parte ascendente se identifica como la aurícula derecha y la parte descendente es la aurícula izquierda. Si esta onda es picuda, se interpreta que hay una hipertrofia auricular derecha. Si esta onda es mediada, se identifica una hipertrofia auricular izquierda. Ahora, si la onda desaparece, entonces es un signo de hiperpotasemia. Esta onda es positiva en las siguientes derivaciones: D1, D2 y de V3 a V6. Es negativa en AVR y puede ser variable en D2, AVL, V1 y V2. El siguiente elemento es el intervalo PR. Este intervalo nos indica el impulso que sale desde el nodo auriculoventricular y abarca hasta el haz de His. Generalmente su duración es de 0.12 a 0.2 segundos, lo que significaría de 3 a 5 cuadros pequeños. Cuando se encuentra un alargamiento en este intervalo, se identifica una bradicardia o probables bloqueos auriculoventriculares y puede acortarse cuando se presenta taquicardia en niños y gestantes. Otro elemento es el complejo QRS. Este complejo es el más notable en el electrocardiograma. Su duración normal es de entre 0.6 y 0.10 segundos, lo que equivaldría a 1.5 y 2.5 cuadros pequeños. El aumento de la duración implica alteraciones en el flujo del impulso en la zona intraventricular. Entre 0.10 y 0.12 segundos indica un bloqueo incompleto y mayor a 0.12 segundos indica un bloqueo completo. Este complejo corresponde a la despolarización ventricular izquierda y esto nos permite identificar si hay una desviación izquierda o derecha o si hay una hipertrofia ventricular izquierda o derecha. La determinación conjunta del eje eléctrico y de la duración del QRS nos permite diferenciar entre un bloqueo de las ramas del haz de His y una hipertrofia ventricular. El retardo en la conducción intraventricular del septo que atraviesa desde la rama izquierda del haz de His provoca una desviación hacia la izquierda y una onda tardía hacia la derecha, producto de la desviación ventricular, producto de la despolarización del septo y de la despolarización del ventrículo derecho. En el caso del bloqueo de la rama izquierda, el vector se dirige de derecha a izquierda y se representa con la falta de la onda Q en las derivaciones de D1, AVL, V5 y V6. Seguido de la despolarización del ventrículo derecho, representada con una onda
S ancha en V1 y V2. Y por último, un vector hacia la izquierda representada por una onda R ancha y mellada en las derivaciones de 1 a VL, V5 y V6. Ahora mencionaremos algunas patologías que afectan la onda T y el segmento ST. La primera es la enfermedad coronaria o isquemia, que provoca una afección en la repolarización. Si la zona isquémica es subendocármica, que es la zona que se repolariza de manera tardía en condiciones normales, entonces no habrá alguna alteración en la onda T. Sin embargo, si la zona isquémica es subpericárdica, la onda T se verá invertida y tomará una deflexión negativa. La isquemia altera también al segmento ST y se presenta como una depresión transitoria. Si esta depresión persiste, entonces se podría estar hablando de un infarto subendocármico. La siguiente enfermedad o patología es el infarto agudo o infarto de tipo Q. Suele producir elevación en el segmento ST, seguido de una depresión en la onda T y ondas Q profundas. Ahora hablaremos del tamaño de las cavidades. Un aumento de la masa de las aurículas derechas o izquierdas o ventrículos derechos o izquierdos indica una mayor amplitud. Ahora hablaremos del tamaño de las cavidades. Un aumento en la masa de los ventrículos derechos o izquierdos o ambos indica una variación o una alteración en el complejo QRS. La hipertrofia al mismo tiempo genera algo de isquemia subendocárdica y entonces lo veremos como anteriormente mencionamos en el segmento ST, como una depresión en este segmento y una inversión de la onda T seguida de esta depresión. Por último, mencionaremos a la extrasistolia. Si la extrasístole se da en las aurículas, identificaremos una onda P seguida del complejo QRS, pero con una morfología y eje diferente de esta onda. El corazón transporta sangre oxigenada y nutrientes por todo el cuerpo por medio del sistema bioeléctrico que hay en él y que inicia de manera autónoma en el nódulo sinusal, lo que provoca la despolarización y la repolarización de las células miocárdicas, lo que permite a su vez la contracción y relajación simultánea de las aurículas y ventrículos del corazón. Esta actividad eléctrica puede ser registrada por medio del electrocardiograma, SG o EKG, para su posterior análisis y diagnóstico médico. Esta actividad, realizada gracias a los impulsos eléctricos, nos permite realizar nuestras actividades cotidianas. Es por eso que cualquier modificación o alteración en la actividad eléctrica del corazón puede traer grandes consecuencias. Para ello, y para evitarlo, es necesario analizar correctamente la información proporcionada por el electrocardiograma para poder continuar realizando nuestras actividades cotidianas sin ningún inconveniente.